en un gen, la Claro, otra por es por eso. otra cosa. Esa Son fibrosis distintas. idiopática. Es raro que igual Decían, pregunten síndromes intersticiales. Por ahí sí lo que más preguntan es fibrosis de esos. No se vayan tan por las ramas con las otras. Y ahí me estaba fijando en el cronograma, lo estaba intentando abrir, porque solamente apréndanse las patologías que aparecen en el cronograma. No se vayan más por las ramas. Después para el final van a tener que profundizar quizás, pero ahora enfóquense en las que están dentro del cronograma. Sí. Lo, bien. Claro, porque lo mencionaba, pero viste, y no te decía nada, o sea, decía síndrome intersticial. Y vos decís, pero ¿cuál de todas? Y habían un montón, y digo, ay, Dios mío. Igual, acá en el cronograma, ponele, tenés síndrome intersticial y te dice enfermedades difusas del parénquima pulmonar, te dice lo que tenés que estudiar, digamos, definición, etiopatogenia y fisiopatología, clasificación, manifestaciones clínicas. Y después te dice tuberculosis, te dice lo que tenés que estudiar de tuberculosis y cáncer de pulmón. sí. Cáncer, por ahí véanlo, yo creo que sabiendo, ya habiendo estudiado hábitos, que ahí se ve cáncer, es como un repaso. Saben más o menos lo que pasa, eso aplica al pulmón. Vieron que Lucas como que les tiró, esa parte sí la escuché, no sé si era de su clase o no, les dijo más o menos cómo podía llegar a arrancar lo del cáncer de pulmón y eso, que cambiaba el epitelio, ¿se acuerdan? Respiratorio, que eran células principalmente las epiteliales, tenía que ver con el fenotipo, ¿no? ¿No se acuerdan? No, yo la verdad que no. Creo que No, arranca la clase explicando algo de eso. Me parece que cuando recién empezó lo dice. Yo igual todavía no llegué a cáncer de pulmón. Igual cáncer de pulmón al final. Es mejor que sepan neumonía, telectasia. sí, hoy sí podríamos revisar eso también, que son como, quiero como pegar una repasar temas importantes por ahí, que son estos los primeros que había hecho Lucas. Estaría bueno que hoy repasemos eso. Que Dale, vayamos entre todos así, si nos falta algo, vamos completando, repasando. Dale. Sí, yo por ahí tenía dudas también del parcial del sábado, o sea, de este sábado, no del otro. Em, tipo, ¿nos pueden preguntar cosas de patología o solamente de semiología? Porque yo no Eh, sé con qué información ir al parcial. no sabemos mucho de cómo va a ser. No, a mí no me dijeron nada todavía de cómo va a ser el oral. Por lo menos cuando nosotras la cursamos era como les preguntan, qué sé yo, decime la percusión de los pulmones, haces y depende ¿cuántos de pasos eso. tiene el examen físico? Esas cosas. Y si te llegan a No preguntar algo de eso, no te lo van a preguntar, ponele cosas fáciles. Ponele, no sé. relacionados. En EPOC ya sabes que tenés el tórax hiperinsuflado. Entonces, ¿cómo se supone que lo vas a escuchar? Qué sé yo, capaz que te pueden tirar una de esas. O poner, no sé, en el neumotórax. En el neumotórax, cuando hagas la evaluación de la expansión, ¿cómo va a estar? ¿Disminuido, aumentado? Pero no te van a preguntar cosas específicas no sé, fisiopatología ni nada de eso, no. Ok, No, no creo, no. ok, ok. No, O por sea, tipo ahí, más general. Sí, sí. Y por ahí pensar en preguntas simples como asociadas a patologías. Bueno, ponerle en una neumonía, ¿qué escucharías? A la percusión, a la auscultación. Cosas claro. así de ir relacionando, pero no, no te van a preguntar fisiopatología, etiopatogenia, esas cosas no. Ok, ok, ok. Por eso te Bueno, Igual, decía, ahí igual en la esa neumonía, parte en el libro medio que te tira un poco de datos. sí, 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 sí. Por eso te decía poner en la neumonía, pienses porque es un síndrome de condensación. Ujú. Vayan como pensando las patologías así, porque se les va a hacer mucho más fácil. Eh, Ok. Sí, a mí eso es lo que me está costando más de la materia, como que empezar a relacionar todo. y te pueden preguntar también, tipo de anatomía también, o sea, cómo llegaste, digo, y qué estás palpando, qué pulso es, y cómo sabes que es el sí, pulso radial, o sea, te sí, pueden eso preguntar, sí, ¿no? Sí, eso sí, es parte eso del sí. examen físico. Y por ahí también acuérdense de usar bien los términos
¿se acuerdan todo lo que practicamos de las líneas, las Sí. regiones del abdomen? Sí, Acuérdense que por ahí, más que nada, ahora que vemos ya respiratorio, acuérdense de toda la disposición de los pulmones con relación al hígado, todo lo que vamos a ver igual mañana, pero de todos los órganos, porque eso sí puede ser pregunta, digamos. Ok. Era cardio y respiratorio, ¿no? Las dos cosas. Sí. Ok. ¿Dónde quieren arrancar? ¿Restrictivas o obstructivas? Arranquemos bien por el inicio, por obstructivas. Bueno, díganme cuáles son, a qué se debe, qué pasa. Bueno, son asma, EPOC, las más principales. Después están ¿Y dentro de POC? enfisema y bronquitis crónica. Bien, entonces obstructivas entra EPOC, que es enfisema y bronquitis crónica, y asma también se la toma como una obstructiva. Bueno, después díganme, bronquitis crónica, ¿cómo se define? ¿Se acuerdan? Sí, tos persistente con producción de esputo durante al menos 3 meses en 2 años consecutivos. Bien. ¿Y a qué afectaba principalmente? A las vías aéreas grandes, Como por ejemplo, tráquea y bronquios. bien. ¿Y qué pasa en esos bronquios? ¿Por qué es obstructiva? Porque hay una hipersecreción de moco, puede ser, más inflamación, infección y otras. Sí, hay una hipersecreción de moco, pero ¿por qué? ¿Cuál es la Por ahí? hipertrofia de las glándulas mucosas. Bien, ¿qué más? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué factor de riesgo estaba asociado? El tabaquismo. Estaba Bien, aquí. Ujú. ¿Y ese tabaco qué hace en el epitelio? Lo daña. y si hay daño, acuérdense primero. Hay inflamación. Bien, hay inflamación. Entonces empiezan a haber mediadores inflamatorios. Sí. Y ahí El- también, el Ahí hay proceso- que sabernos tipo los específicos, tipo interleucina 13, histamina. principalmente sí. Ok. Y hay un aumento también de qué? ¿De qué células? Proinflamatorias. Otra cosa más, O que viene tirado el epitelio. ¿Cómo está? ¿Qué epitelio recubre las vías aéreas? pseudoestratificado era. Y un poquito más. Con Cilíndrico. células caliciformes. Bien, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células calciformes. Y esas células calciformes aumentan. ¿Para qué aumentan? ¿Por qué aumentan? Para la secreción de moco. Bien, O sea, bien, Ujú. bien. Y ese caldo entonces de había cultivo que una me están ¿cómo contando habían dicho? todo, Pues yo tengo hipersecreción de moco por las células que habíamos dicho, pero no tengo. ¿Cómo era? Hipertrofia de las glándulas. hipertrofia. Hipertrofia. Sí. E hiperplasia. Hipertrofia. Hiperplasia. Ok, así era nota. Entonces, como para cerrar un poco la idea, bronquitis crónica. Principalmente ocurre en personas que son fumadoras. Sí. El humo del tabaco va a dañar las vías aéreas. Eso lo que va a producir es una lesión, principalmente de las vías superiores, bronquios principalmente. Y eso lo que causa es una hipertrofia de las glándulas mucosas y un aumento de las células calciformes. Todo ese caldo de cultivo y esa lesión debido al tabaco lo que hace es liberar mediadores inflamatorios. ¿Venimos bien? Sí. Entonces se produce la inflamación. ¿Cuáles son los síntomas de eso? O antes de que me respondan eso, ¿por qué es obstructiva? Piensen en esto que venimos hablando. ¿Qué pasa en las vías aéreas y por qué es obstructiva? Y Porque hay porque moco claro, obstruyendo. el moco obstruye el paso de aire. Sí, pero aparte también al haber inflamación se va a ver aumentado Bien, el espacio entre, digamos, De la los luz aérea. capilares
Bien, Claro, bien, bien. Hay un se va a engrosamiento disminuir. de Claro. las paredes. Entonces el aire entra y ¿qué le cuesta? Salir, Queda adentro, le cuesta salir. exhalar. Acuérdense que obstructivas entra bien el aire, pero le cuesta salir. Restrictivas, al revés. Y recordando justo este análisis que estaba haciendo Emi, el tema del tabaquismo, lo que producía, yo no me acuerdo si el humo del tabaco producía el aumento de los radicales libres, ¿puede ser? No me acuerdo si de los radicales libres. El humo de Sí, eso tabaco, yo, o sea, lo había preguntado a Lucas en clase, que todos nos quedamos así. Yo no sabía, y si lo tiraba le iba a decir mal, pero no era que por las dudas no lo tiré en la clase, porque digo, me van a decir que está re mal. Que era como que los cilios básicamente se morían, o sea, es como que hay una muerte de los cilios, como que dejan de funcionar es los que cilios. acuérdense que ese Sí. epitelio, que es epitelio cilíndrico, ciliado, pseudo-certificado con células calciformes, cambia. Claro. Y pasan a ser células escamosas. Y el epitelio, más que nada en los tabaquistas, en los fumadores, ese epitelio tiene una función. Esos cilios son los que barren el moco. Y que ese reflejo de los cilios es un reflejo que tenemos para poder evitar que entren microbios a nuestras vías aéreas. Entonces, si eso cambia, ya no tenemos más como ese mecanismo. ¿Cerró ahí un poco? Sí. Sí, sí. Bueno, y les quería preguntar, a ver cómo se los puedo preguntar. Bueno, se los voy a preguntar más adelante. ¿Cuáles eran los síntomas? Signos y síntomas. Tos con producción de Tos. esputo, o sea, tos productiva. Bien, tos productiva y disnea, ¿qué? ¿Cómo? Yo justo me Principalmente quedé ahí tardía. en manifestaciones clínicas, así que no lo sé. Ah, bien. Disnea de esfuerzo. Y tardía, bien. Ay, tardía. A ver, ahí lo noto. Por ¿Qué, ahí, No, pues le qué puse pasa disnea con de ese esfuerzo aire? tras el transcurso del tiempo, le puse. Ni se Ah, me bien. entiendo. Disnea de esfuerzo, ¿y cómo era? ¿Y la tardía. otra? Y tardía. Venga. Por ahí, cuando no se acuerden mucho las manifestaciones, traten de por ahí razonarlas, así no se las tienen que memorizar. Eh, para que no tengan que memorizar todas, porque fíjense que son muchas patologías, pero sabiendo la fisiopatología van a ver que las manifestaciones como que más o menos uno las puede ir como sacando, aunque no se las... Porque, claro, a mí me reayudó eso que dijo Lucas en la clase, porque manifestaciones clínicas me costaba una banda, pero después entendiéndolo para no hacer memoria, estaba bueno eso. O sea, que te decía, por ejemplo, si hay moco o hay alguna infección, va a ser tos productiva, pero si no hay moco, es tos seca. Bien. Tipo ahí. O, por ejemplo, a qué nivel estaba también la las dificultad, o presión. no sé, el Sí. problema, también iba a ser tos productiva o tos seca. Pero no sabía por qué tos tardía. ¿Por qué es tardía? Porque en realidad primero se presenta el problema y después que tenés la tos. O sea, yo lo tengo entendido así. Perdón, Ok. ¿era Y voy a tos preguntar que tardía o también disnea tardía? Disnea. disnea, Disnea de esfuerzo la tos en y tardía. expectoraciones, sí. Y después tenías cianosis también. ¿Por qué se les ocurre que puede ser la cianosis? Por Ya ahí, cuando la obstrucción es muy avanzada o hay mucho moco, que ya no se me ocurre. Pues como que no pasa el aire a los alvéolos, entonces como que empieza a haber menos sangre desoxigenada a nivel sistémico, entonces por eso. Pero sabes, en las últimas, ya es cuando está re tapado. Bien, pero acordate que el aire entra, pero le cuesta salir. Y si le cuesta salir, ¿qué está pasando ahí con los gases? ¿Qué gases se quedan atrapados? ¿Qué gases no pueden Lo que salir? pasa es que el dióxido de carbono se quedaba ahí, que eso pasaba en neumonía, que era que como se tapaba, o sea, neumonía creo que era por obstrucción, o no, atelectasia era, que como que el dióxido de carbono se queda, es que ya se te huevea todo. Eh,
hasta que le agarre la mano, se queda el dióxido de carbono ahí adentro porque había una obstrucción, entonces por diferencia de presiones pasaba a la sangre nuevamente. O sea, o si no podía pasar a otro alveolo también, que eso era otra cosa. Pero no volvía la sangre con el oxígeno, porque Entonces quedaba como como que atrapado, volvía. algo así, quedaba atrapado el dióxido de carbono, porque no podía Para, salir. vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, Dijimos que era obstructiva. Entonces, entra el aire, pero no puede salir. Y sabemos que la bronquitis crónica, una de las características es el tórax hiperinsuflado. ¿Qué pasa con ese tórax? Imagínense ustedes la elasticidad, y la complacencia que va a tener ese pulmón. ¿Por qué no puede sacar aire? Además, está bien dicho que ese dióxido de carbono va a quedar ahí adentro porque esa expansión torácica va a estar bien cortita. ¿Se imaginan ustedes? ¿Saben lo de la estancia y complacencia? O sea, No, ¿sería por eso una no. falta de elasticidad? Imagínense que es así. La elastancia es lo que permite que el pulmón como que se colapse. Es la fuerza que hace que el pulmón se colapse. Y la Acuérdense la complacencia, definición de elasticidad. O sea, elasticidad la es que puede elasticidad volver a su hace que lugar. se... Bien, y la complacencia permite que se expanda. Entonces, en las obstructivas, cuando vos tenés, eso tiene, o sea, es como una bandita elástica. Tiene que tener una cierta, ¿cómo se dice? No se dice límite. Pero nuestros pulmones se expanden y vuelven a su posición porque hay unas ciertas presiones. Vos tenés la presión pleural y la presión alveolar. Y entre la diferencia de esas dos forman la presión transpulmonar. Que esa es la presión que permite o que ayuda a que esa función se cumpla. En las obstructivas vos tenés ya un pulmón así. Entonces, es como que va a querer hincharse un poco más y no va a poder más. Estirarse un poco más y no va a poder. Es como si la bandita estuviera desgastada cuando ya la colita del pelo que se quieren hacer está así de enorme de tanto que se estiró. Bueno, así queda el pulmón, digamos. Entonces, cuando lo queremos expandir más, es poco lo que se expande. ¿cómo se dijiste que se llama eso? Recién dijiste un nombre. Hiperinsuflación. ¿Estás hablando de eso, Mila? Hiperinsuflación. Perdón, me fui 2 minutos. Bien. Que puede ser como complacencia, como dijo Emi, o distensibilidad. O distensibilidad. Cualquiera de las dos. Y la otra es elastancia. Y acuérdense en eso cuando lo vimos en el examen físico el otro día. En uno medíamos cómo se expandía el pulmón y en el otro medíamos la elasticidad, cuando se retraía. Cuando Bien. expirábamos, medíamos cómo volvía ese pulmón. Por ahí para O que lo sea- asocien con eso. O ¿Les sea, quedó bien lo de las complacencia es presiones? lo mismo que distensibilidad. ¿Cómo? Complacencia es lo mismo que distensibilidad. Sí. Sí. Ok. ¿Les quedó bien con lo de las presiones? Porque después en las restrictivas van a tener un problema también en las presiones. O sea, si ustedes piensan en las presiones van a entender bastante bien todo lo otro. Ahora cuando pasemos a enfisema, que hay un problema en la estancia, también va a haber un problema en las presiones. ¿Cómo vienen? Me perdí un poco con el tema de las presiones, pero con el resto bien. Sí, con el resto bien. Pará, es importante lo de las presiones, se los voy a explicar rápido. Para que voy a Ok. buscar una imagen enseguida y... Sí, porque eso lo de las presiones como que también me quedó como medio... Pasa que eso lo enganché recién ayer, literal. O sea, ayer o hoy lo enganché eso de las presiones porque estuve leyendo en otra patología, sí, que ahora la vamos a mencionar, que es como que había una diferencia. Y pasaba por los poros de Kohn, el aire ese que quedaba ahí obstruido. Algo El así aire que era, cae, algo así el era. aire Algo que ahí hay me quedó. A ver, pará. Pero ese es otro tema, ¿o no? Claro, sí, ese es otro tema, pero más o Me menos que estoy era como que perdiendo. quedaba el dióxido de carbono adentro y se... No me mezcles los temas, Valen, por favor.
Y se apretaba el dióxido de carbono ahí, como que no. Bien, ¿están viendo la de las presiones? Sí. 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 Bueno, acuérdense que nosotros tenemos dos capas, una capa parietal y una capa visceral, Ujú. que forman una cavidad pleural. ¿Hasta ahí vamos Sí. bien? Sí. Sí. Esa cavidad virtual, su presión es negativa. ¿Por qué es negativa y por qué es necesario que sea negativa? Esa presión negativa evita que las hojas, las dos hojas pleurales, se separen. Es como cuando pones un vidrio, una película de agua y otro vidrio. Te va a costar un montón separarlo. Esa es la función de la presión negativa dentro y de ese líquido dentro de las hojas pleurales. Vos tenés la capa visceral que va a tirar para el tórax y la capa parietal que va a tirar para el pulmón. La presión alveolar sería como la presión que tiene dentro del alveolo. Esa presión hace como que la capa parietal se traiga para los alveolos. Es como que produce, está mal dicho así, no lo digan así, pero como para que se lo imaginen, es lo que produce que se traiga el pulmón. O sea, la función de la elastancia. Como sopapa. Como sopapa, eso. Y la presión pleural es la presión que va hacia el otro lado, que va hacia el tórax. Hace que el pulmón se quiera ir para afuera. Entre esas dos presiones se forma la presión transpulmonar. Esa presión transpulmonar hace que esas dos presiones, o sea, que el pulmón no colapse ni que se vaya para afuera. Es como que es la mediadora entre esos dos. ¿Cerró un poco más ahí? O sea, como que las presiones se cancelan, puede decir. Y ahí cambia por la mecánica ventilatoria. Acuérdense que en la mecánica ventilatoria, ¿cómo tenían que ser las presiones? Les voy a buscar un dibujito. Y cuando vos hacías la inspiración, digamos, el diafragma ¿Qué toma pasa? inserción en las costillas, se eleva y aumenta el volumen y disminuye la presión para que pueda ingresar. Siempre acuérdense que para que haya cambio en el flujo tiene que haber una diferencia de presión. El aire no va a ingresar hasta que La ley de haya una Boyle. diferencia de presión entre la atmósfera y los pulmones, o sea, las vías respiratorias. Había una imagen, no sé si era del West, que estaba re buena, o cuál estás buscando, Miguel. Sí, pero no la estoy encontrando la del West. A A ver si ver. la encontrás vos más rápido. Acuérdense que cuando los pulmones bajan, se hacen como. Cuando el diafragma baja, que se hacen los pulmones como más grandes, esa presión va a ser más negativa. Y va a ser más negativa ¿para qué? Para que el aire de la atmósfera pueda ingresar. Esa presión pleural también va a cambiar. Les Eh, quedó un poco. Es difícil lo de las presiones. puede ser que, o sea, las presiones negativas como que jalen, por así decirse. Es eso. Las presiones negativas jalan. Jalan siempre para un lado. Tiran para un lado. Puede ser también como en la atelectasia que mueve la tráquea hacia un lado por la presión negativa que se genera. Sí, eso sí, es más que nada por el colapso. Claro. Pero pensaron en un neumotórax. Acuérdense que los neumotórax son muy comunes en las personas jóvenes y altas. Y principalmente en los ápices. ¿Y eso por qué es? Por esa presión negativa que hay arriba en el ápice. Eso. Ok. Piénsenlo Claro, así. la presión negativa físicamente es como traducir a vacío, ¿verdad? Sí. Y cuando tenemos un neumotórax, esa presión deja de ser negativa y pasa a ser positiva. Se presuriza la presión que tiene la pleura, la visceral, digamos. Dependiendo cómo sea el tenés distintos Sí, tipos, pero sí, va por ahí.
¿Entendieron lo de las presiones? ¿Les quedó algo más o menos? Sí, yo quería preguntar una cosa más. Entonces, en la cavidad pleural la presión va a ser negativa Sí, y en la presión alveolar es positiva o negativa. depende. A veces es negativo y después pasa a ser positivo. ¿Y de Igual, qué depende? De la etapa que estés. Si es inspiración, expiración Ah, y apnea. Acordate ok, que si es ok, apnea siempre es cero. listo. por ahí lo que más importa ahora para esta materia que sepan es lo de la contracción del diafragma y qué presión negativa se forma ahí y por esa diferencia de presión entra el aire. Yo creo que eso por ahí es lo más importante que sepan para ahora. Por ahí más en clínica vimos todo eso de las presiones transpulmonar y todo eso. Lo de la presión transpulmonar lo que te explica es eso igual. Pero sí, lo de la presión negativa en las pleuras y eso sí se lo pueden llegar a preguntar. Acá. Bueno, ¿les quedó bronquitis? Sí, Vamos con Sí, enfisema. bueno. dale. Bueno, ¿qué era? Eh, yo lo tengo como aumento del tamaño irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal. Bien. ¿Y cómo se clasifica? Eh, como centro acinar, panacinar, paraseptal y irregular, ¿puede ser? Irregular. ¿Tiene alguna duda con eso o algo? No, con eso no. Otra cosa que me olvidé decirles, ahora cuando veamos esto enfisema, ponen bronquitis, por ahí se escucha más roncus, que es por ese moco. Lo vamos a ver igual mañana, pero eso también es como medio característico de la bronquitis. Me faltó decirles. Ok. Bueno, ¿me quieren Por comentar ahí un poco de la fisiopatología del enfisema? algo que está bueno que a mí me ayudó un montón como para diferenciar bien de POC, hay una imagen que está re buena que hace soplador rosado y abogotado azul. Esa imagen está buena porque te clasifica, o sea, te va como poniendo distintas diferencias entre la bronquitis y el enfisema. Ahora se las voy a buscar, pero está bueno para que cuando terminen de leer y repasar, como para tener bien claras las diferencias. O sea, son muy diferentes, pero bueno, por algo tienen esos colores y por algo tienen son muy diferentes los tipos característicos cuando los ves. Uno es como mucho más gordito, digamos, otro es mucho más flaco, y no es porque sí. ¿Me quieren? Ah, ¿le estás buscando la de la imagen? Sí, pero sí. Bueno, ¿y el enfisema qué se limitaba? ¿A fumadores y a quiénes más? Puede ser los que tienen insuficiencia de la antiproteasa alfa 1 antitripsina. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? Esa proteasa. Porque, o sea, las proteasas en sí hacen como una digestión excesiva del tejido elástico y hacen, o sea, provocan el enfisema, puede ser. La proteasa degrada el tejido conectivo. La alfa antitripsina inhibe esa Claro, por eso. proteasa. Bien. Y la antiproteasa inhibe la proteasa. Ujú. Entonces, cuando hay un desequilibrio de eso, pasa lo que me estás diciendo. Se empiezan a romper las paredes alveolares. ¿Y qué más me pueden contar de esto? ¿Dónde ocurre? A diferencia de la bronquitis, ¿esta dónde pasa?
Pero la bronquitis pasa a nivel de los bronquios y está a nivel de los, como de los alveolos, de los lobulillos. De los vacinos, De los bien. bronquiolos. ¿Y qué pasa si hay destrucción de los vacinos? Y hay menor capacidad para procesar el aire, digamos, hay menor capacidad respiratoria, menor intercambio. Bien, menor ¿Puede intercambio. ser que disminuye el área? No. ¿Y por qué disminuye el área? Sí, vas bien. No. Pero hoy me queda ver enfisema. O sea, tengo que ver bien la fisiopatología, entenderla como las otras, que por ahí esta me queda en enfisema, que es como la que tengo ahí. Pero sí, o Igual sea, son las dos disminuye el bastante área. parecidas. Porque cuando no tienen una deficiencia de la alfa-1-antitrypsina se produce por fumadores, Ujú. que es bastante parecida a la bronquitis. Con la diferencia de que uno se produce en los bronquios y la otra se produce en los vacinos. En las dos vas a tener lesión y en las dos vas a tener inflamación. Sí, inflamación. Acá tenés disnea severa, porque el paciente va a expirar, 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 expirar. Y eso lo que va a causar es una disminución del dióxido de carbono. Ahí va a empezar a usar los músculos accesorios. Y eso produce un aumento del consumo de energía. Por eso son pacientes que son súper flácidos, caquéxicos, a diferencia de la bronquitis crónica. Claro, acá hay una pérdida de peso, ¿o no? Acá hay una pérdida de peso. Acá también van a tener el tórax hiperinsuflado, sibilancias. Julia. Acá habían también, ¿cómo era? Roncos. Pero porque, viste, porque no sé si es sibilancia o las dos, tipo, pueden escucharse las dos. Roncus viene más como de moco. Es cuando tenés como Ah, algo más húmedo. Por eso en bien. la bronquitis por ahí más roncus. Y sibilancia más en asma y en enfisema. Bien. Ahí está. Porque acá no tenés moco. Acá hay un problema en el alveolo, en la parte sinar. Genial, ahí ya lo noté. ¿Les quedó esto? Sí, sí, sí. Los demás, ¿cómo vienen? Una pregunta. Esto, para profundizar, ¿ustedes de dónde están estudiando? ¿Del Robbins o de la gente? Yo voy metiendo de las dos. Ah, bien. O sea, la Sí, parte porque de hay como. fisiopatología más que nada del Robbins, pero manifestaciones clínicas de la gente. A mí me sirve por ahí como que me hueveo un poquito, como que me cuesta, entonces busco videos. Por ahí leo el libro y por ahí como que no me cierra nada. Y busco videos recontra, remil fáciles, como decir, te los reenseña porque te muestran tipo dibujito y te dice, mira, este es el alveolo, entra acá. Y te queda más, a mí me queda más. Por ahí me queda repasar Bien, estos dos que me quedaron, pero los otros me quedaron bastante bien. Y complemento con un video que está re bueno, que bien, están buenos. gracias. Los había mencionado Sofi en la otra clase, que eso también los videos son muy buenos y explica muy bien. Y tiene casi todos los temas, son muy buenos los videos. Sí, ayúdense un montón con eso, porque por ahí es difícil imaginarse todo esto, y lo mismo que de examen físico. Por ahí hay, para el final, que es la modalidad esa, está bueno que por ahí busquen los sonidos y vean cómo se escuchan, porque por ahí va, en el final ponen, qué sé yo, a veces ponen roncus, sibilancias, y está bueno que sepan cómo se diferencian y que alguna vez los hayan escuchado. Si buscan en internet hay un montón de videos. Sí, eso sí. Y de neumonía, de todas, de tuberculosis, hay videos que están re buenos. Por ahí sí les cuesta como terminar de fijarla porque cuando uno va estudiando mucho es como que después te vas olvidando. Entonces por ahí si se arman redes con esos videos van terminando de cerrar. Va, por lo menos Mm. yo hago así como Valen, leo y después voy a un video por ahí para que me termine de-
Bien, ¿seguimos con asma, amiga? Sí, les quería mostrar una radiografía de EPOC, pero no estoy encontrando muy lindas, que digamos. Acuérdense que cuando tienen el tórax hiperinflado tienen como el aplanamiento del diafragma. Ay, creo que yo tengo una A ver, que mostró dale. el profe, puede ser que sea esta, a ver, capaz que ni es. A ver si puedo dar vuelta. Algo así que había mostrado. Ah, acá que tengo el efecto. Acá que saco el efecto. Eh, ahí. Ahí que tiene como eso, tipo el Sí, síndrome, como que se descendía el. No sé si, miren las si no costillas, comparto pantalla, pero miren las como que costillas, la posición de las desciende. Y había una costillas. Como que hay mucho espacio horizontalización de los intercostal, ¿o no? espacios intercostales. Bien, Y bien, así se ve el paciente, así como se ve así. Y así se ve todo esto, así, el tórax y eso. sí. Que está bien descendido. Miren la horizontalidad de las costillas, el espacio intercostal, el diafragma, la luz, si es muy radiopaco, si es muy radiolúcido. Ahí quedó. Ok. Ya saben, Ah, sí. han visto ya radiolucidez, cómo se ve en la radiografía, ¿saben más o Eh, menos? Claro, sí, en Y taller. lo vimos en taller. Ah, joya. nosotros lo tenemos en mundo, así que lo vimos Y todo el sí. día. Bueno, pero las imágenes están buenas porque Bueno, una vez que ya aprenden, es por lo que por ahí les pueden preguntar después en el final, está bueno. Una Ujú. vez que aprenden a ver imágenes, igual amigo, vos habías armado algo, está bueno por ahí Sí, para pero que bueno, vean si ellos imágenes. querían ver lo de asma y eso. Sí, no, digo, para después de eso estaría bueno que les Ah, muestre sí. las imágenes esas que armaste, están buenas. ¿Quieren que vayamos con asma? ¿Me quieren decir? Yo no llegué a asma, así que escucho yo nomás. tampoco, pero vamos, yo no tengo problema. Date Como miedo. quieran. Bueno, en el asma se Que produce un... básicamente que era por un estímulo que era como, primero, estaba lo que sería el agente, en este caso el agente como que entraba y entraba hasta los alveolos. Se daba una broncoconstricción por una hiperreacción, una hipersensibilidad de las vías aéreas, que se daba, a ver si lo tengo, por es este tema. Que básicamente nosotros tenemos como diferentes, a nivel de todos los cosos de las vías, tenemos diferentes como mecanismos. Si logra pasar ese, por ejemplo, daba el ejemplo del polen, el libro, que si pasa el polen por todos los sitios, todo el epitelio, y los bronquios también tienen, los alveolos, perdón, tienen también su mecanismo que son los macrófagos, o las células en polvo, que en este caso van a intentar fagocitar a ese polen, a ese coso, y no pueden porque llegan a un punto que o son muchos, o no sé, se llenan mucho y ya no pueden más, entonces no se quedan ahí, sino que activan un mecanismo, primero activan un mecanismo de inflamación. Para. Vamos, venís muy bien, pero vamos por parte porque si no lo vieron. Yo me Vamos, re perdí igual. vamos. Me encanta porque Valen arranca y Sí. Pobre los demás, porque si no saben ni lo que es la definición, no iban a entender esa parte. No. Amiga, vos tenías una foto de asma, no sé de dónde la habías sacado, que estaba buena, que ponía todos los mediadores y todo eso. Sí, la hice a mano. Pero Ah, ahí se las voy a mostrar. eh, Esperen que antes les quiero decir que el asma es una inflamación crónica de las vías respiratorias. Y lo que dice es que hay una obstrucción variable. ¿Por qué es esa obstrucción variable? Porque en realidad las personas asmáticas son siempre asmáticas, pero usualmente o las más comunes, frente a un alérgeno, se produce la crisis asmática y se produce la broncoconstricción. ¿Por qué está causada? Bueno, está causada por una hiperrespuesta de las vías aéreas a diferentes estímulos. ¿Ahí van bien? ¿Se Sí. imaginaron Sí, dónde sí. estaba y todo? A nivel de los bronquios.
Digo esto a Sí, nivel de bronquios porque en los bronquios tenemos las, ¿cómo se llaman? Tejido muscular liso. Ay, se me fue el nombre de los... ¿no soy receptores? Por No. eso. No, yo Los bueno, ya me va a IG, salir. eso. Los IG, ay, no me salen. Yo, ese IG, uno puede ser. No, pero bueno, ya me va a salir. Lo que se produce es la broncoconstricción de la musculatura lisa, acuérdense, de los bronquios. Y después se clasifica en asma atópica o tópica, que esas son como las dos más comunes, y la medicamentosa o la ocupacional. La atópica es la más frecuente y se produce por una hipersensibilidad que eso está mediado por la inmunoglobulina E a diferentes alérgenos, como por ejemplo el polvo, los pelos de los animales, etcétera. ¿Vienen bien? Hasta ahora. Sí, sí. Y es muy frecuente en este tipo encontrar antecedentes familiares, familiares que tengan asma. Después está la no atópica, que es cuando las personas no presentan una sensibilización al alérgeno, sino que es por infecciones víricas respiratorias, como por ejemplo dióxido de azufre, humo de tabaco, que eso contribuye a la inflamación y a la hiperreactividad de las vías aéreas. ¿Esta parte me la entendieron? Sí, o sea, en vez de que sea por un alérgeno, va a ser por infecciones víricas. Claro, no es que tenés alergia al polen o algo súper común, sino que te la desencadena, así como decís vos, una infección. Ok. Después tenés la medicamentosa, que es así como lo dice, que varios fármacos pueden provocar esta alergia, urticaria, se ve principalmente como urticaria. Y las de, ¿cómo se llaman? Las Ocupacional. ocupacionales, que por ejemplo es una persona que trabaje, imagínense, en una fábrica, o en una maderera, o en algún lugar donde, no sé, haya humo, polvo, tóxicos, y eso le pueda causar esa hiperreactividad. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, les voy a mostrar el súper dibujo que hice yo cuando hice mi coso, que era más o menos lo que explicó Valen. El polen vendría a ser la partícula que le va a dar alergia. Ese polen es reconocido por una célula dendrítica y la célula dendrítica, como reconoce el polen, se lo presenta al Telperger 2. Ese linfocito es el que va a liberar mediadores que eran la interleucina 4 y la interleucina 5. La interleucina 4 seguía activando a linfocitos B para seguir produciendo inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan qué eran las inmunoglobulinas? ¿Se entiende bien ahí el dibujito? Son proteínas, digamos. Bien. Eh, Y ahí en los linfocitos B, ¿Qué hacen? claro, ¿Vos estás hablando de la hemoglobina o inmunoglobina? Inmunoglobulina. inmunoglobulinas. ¿Activaban en el epitelio los mastocitos? No, pero Ah, sacando esto, ¿cuál era la función? Para que ustedes lo puedan relacionar. Son transportadoras de algo, porque si son proteínas, se unen a algo para transportar algo, ¿no? ¿Qué hacían los linfocitos B? ¿Cuál era la función?
No es que presentar antígenos. defienden contra las infecciones al cuerpo, virus y bacterias. ¿Y cómo ¿Cómo? hacen? ¿Los linfocitos B no son los presentadores de antígenos? ¿O me estoy reconfundiendo? No. Son los que liberan como citocinas o algo así, porque no respondían tampoco. Los linfocitos B, acuérdense que secretan anticuerpos. ¿Sí? La inmunoglobulina puede ser Anticuerpos que. era, no antígenos. Iba por ahí. Esos anticuerpos. Bien, bien. Son ¿Para qué nos anticuerpos, sirve entonces. que secreten anticuerpos? Para generar ¿Cuál fue la defensa. pregunta? No escuché. ¿Para qué nos sirven que los linfocitos B secreten anticuerpos? ¿Puede Para ser que sea protegernos, porque ¿no? genera memoria inmunológica? Bien, bien, va por ahí. Justamente cuando tenemos, no sé, por primera vez alguna, no sé, angina, estreptococcus, qué sé yo, lo que sea, eh, esos linfocitos van a crear anticuerpos para que después la segunda vez o cuando vuelva a enfermarse la persona, ya sean reconocibles más rápido. ¿Esa puede ser la hipótesis de la higiene? Como de la higiene. Claro, que mencionaba el libro lo de la hipótesis de la higiene, que si vos le presentabas a un niño pequeño o algo así, más rápido el coso, como que se... Es lo que hacen las el- vacunas. Imagínate lo que hacen las vacunas. Ahora en COVID. Bueno, ¿te vacunaste con COVID para qué? Para que el cuerpo... Che, Gonza, te estaba por avisar. Escuchame, voy a ir mañana. Estoy todavía en la clase de consulta de semiopatología. Produzca ¿Vamos y vas anticuerpos, mañana o te anticuerpos cago en la onda? Decimos. para que la segunda vez que tengas COVID esté como tu cuerpo protegido. Acuérdense que también la primera respuesta lo que hace es como que por ahí, cuando nos ponían la vacuna del COVID, estábamos un poco mal o por ahí teníamos una reacción que teníamos como todos los síntomas del COVID, porque el cuerpo estaba como respondiendo. Pero ya después es como que uno genera anticuerpos, entonces una vez que quiere entrar, ya lo ataca y capaz ya ni mostramos signos y síntomas. Ya se generó ese anticuerpo, esa memoria que va a responder más agresivamente ante ese estímulo. Y Valen, lo que decías vos, las presentadoras en este caso, acordate que teníamos otros. Estas solamente secretan los anticuerpos. En este caso la hemoglobina E, que es como más para las alergias, digamos. Claro, hay diferentes inmunoglobulinas. A, B, C, hasta creo que hasta la M hay. Estoy bastante segura que hasta la M hay. Pero la E es para las alergias. Y acuérdense que esa inmunoglobulina, lo que ahí como muestra EMI, vieron que tienen esos, como serían receptores, es como que la va a opsonizar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de opsonización? Opsonizábamos era como marcar. Es como Como voy y te marcar. digo, esto está mal, esto se tiene que eliminar. Eso es lo que hacen esas inmunoglobulinas. Rodean ese antígeno, que ese estímulo que hay que eliminar. Lo marcan para que ya después los encargados de la fagocitosis se lo coman. ¿Quedó un poco esto? Acuérdense, veníamos por acá. La interleucina 4 era la que producía o activaba los linfocitos B, entonces, para producir los anticuerpos. Y la interleucina 5 es la que va a reclutar a los eosinófilos. Eosinófilos, ¿no? Sí. Sí, los eosinófilos. ¿Quedó? Por ahí está bueno lo de las células. Vieron que estamos viendo que actúan distintas células. No son las mismas que hemos visto en las otras patologías. Y ahí faltó mencionar lo de la interleucina, estaría bueno lo de la interleucina 13, que era como que estimulaba para el aumento de la secreción de moco, o sea, producida por la IG, eh, para un aumento de la hipersecreción de moco. Esa, la interleucina 13. La interleucina 3. Bien. Acuérdense que eso es para eliminar justamente, seguimos queriendo eliminar ese antígeno que entró. ¿Sí? ¿Quedó? A grandes rasgos, porque después como que lo van a ver bien, ¿no?
Pero como para cerrar un poco la idea, Sí. entonces el asma es una respuesta, ¿qué? Inflamatoria crónica. Inflamatoria crónica, ¿qué se produce? Una broncoconstricción por una hiperreacción una hipersensibilidad de las vías aéreas. Bien, 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 bien. ¿Y es Se una clasifica. respuesta que está mediada ¿cómo? ¿O por ¿Y quién? la respuesta de qué? Es una respuesta que está mediada por quiénes. Por las. Sería Inmunoglobulina. como la. Inmunoglobulinas G. Bien. ¿Sabes por qué me agarra asma? A mí yo soy asmático de siempre, pero bueno, hace más de 10 años que no me agarra un ataque de asma. Pero me tengo que cuidar cuando estoy en contacto con muy baja temperatura. Tengo que estar con la nariz tapada porque si no me agarra una crisis terrible. Es como que ese cambio de temperatura me bloquea las vías aéreas. Qué raro, o sea, sí, debe ser así. Viste que lo más común es, no sé, pelo de animales, polvo. Bueno, yo soy Sí, asmática y sí. soy alérgica al pelo del animal. Y cada vez que voy a una casa que tiene pelos, empiezo. Bueno, ahora estoy muy congestionada, empiezo. Mucha secreción de moco, se me escuchan las sibilancias. Bueno, a mí el pelo de gato me hace bosta. El de gato me mata. Bueno, esos son distintos estímulos. La Sí. asmatópica. Algo que es importante que por ahí se lo pueden llegar a poner en el asma es que, no sé si Lucas ya le habló o lo había escuchado que les iba a hablar un poco de la espirometría. Ah, sí, eso dijo que como que lo viéramos o algo así. Era importante también. Sí, ¿No sí. vieron nada de espirometría? Creo que lo Lo íbamos a ver saqué. en la próxima clase. Ah, bueno, dale. De última, después Tenemos si la quieren, clase de pero consulta que viene. acuérdense que en el asma la espirometría, después que se hace la espirometría, te ponen un Broncodilatador. broncodilatador y cambia. Y el efecto, te vuelven a hacer la espirometría y ahí te cambia el resultado. Entonces ahí sabes que es asma. Si no cambia es porque no es asma y es puede ser otra cosa. Como para que cuando se los pregunte Lucas, le digan eso y queden bien. Gracias. Acuérdense también de la triada de asma, hipersecreción. No se lo imaginen. Hipersecreción, inflamación y broncoespasmo. Esas tres son la triada del asma. Y signos y síntomas, disnea, opresión torácica, sibilancias. Pueden tener tos. Sí. Hipersecreción, inflamación, y pues yo tengo como que una hipersensibilidad, una broncoconstricción, pero no sé cómo, no sé. Broncoespasmo. Broncoespasmo. Hipersensibilidad o hipersecreción, está bien. Y broncoespasmo. ¿Les quedó algo de lo de asma por más que no lo hayan visto? La fisiopatología me Sí. interesa. ¿Quieren que volvamos a repasar la fisiopatología una vez más? No. Yo Como muy prefiero viernes. leerlo y después Está bien. siento que me va a hacer Léanlo. algo. Tengo otra Hay un imagen dibujo también que ahí, no que es sé más o menos si- parecida. Hay un dibujo que no sé si es del Argente o es del Robbins que muestra todo el circuito del polen, del Telperg2, que se va a liberar la interleucina 4, interleucina 5. Sí, está bueno ese gráfico, lo vi por Es, arriba igual. es Debe ese ser el gráfico. Robbins. Sí, del No Robbins. me acuerdo si lo había sacado. Eso que me hice yo ahí es ese gráfico. Es esa vía. Porque no le van a preguntar otra cosa que no sea eso. Por ahí sí apréndense las células. ¿Cuál es la función del linfocito B, del Telperg2, las interleucinas? Pero vieron que siempre, cuando les dijimos al principio que todos siempre rondan lo mismo, es así. Vieron que siempre estamos volviendo a inflamación, adaptaciones. ¿Se Todo acuerdan, ronda. ¿se acuerdan cuando vimos la Sí. inflamación crónica que había dos vías? Una que estaba mediada por los Telperg1 y otra por los Telperg2.
Claro, sí. Bueno, de ahí vienen los Temperature 2. Claro, yo no me acuerdo mucho de inflamación, tendría que volver a estudiar un poco más eso, pero bueno. Sí, a mí me eh, pasa Los lo mismo. T-Helper 1 atacaban directamente al organismo, o sea, algo así, no, ajá, como los T-Helper 2 eran los que liberaban citocinas, ¿o no? No Producían atacaban inflamación. directamente al organismo, o sea, no lo fagocitaban ni nada, sino que hacían que liberaban citocinas. Claro, unos producían, exacerbaban la inflamación, llamaban todo para la inflamación. Y los Telperger 1 la terminaban y producían la reparación. Mm. ¿Les quedó Sí, algo? algo. sí, ahora sí, fresquito, sí, re. ¿Quieren ver? Lo de fase intermedia y eso, como inmediata y tardía, eso ni bola le damos, ¿o no? Peguen una leída. No Mm, sé, yo la verdad que no tengo recuerdo que me hayan preguntado eso. bien. Mm. Em, ¿Quieren que veamos algo de restrictivas? ¿Qué han visto hasta ahora? Sí, ¿vieron? Neumotórax, derrame, no sé qué vieron. Derrame, Porque creo que hay de Edmundo y de Lucas y no sé qué vieron en cada uno porque van distintos. Y De nosotros Sí, Lucas igual restrictivas no vimos vimos. mucho, que No, digamos. fue re no. general. Fue re Claro, general. igualmente yo neumotórax por mi parte no lo vi porque voy como No, tratando yo de ir en tampoco. orden del cronograma. Tipo, neumotórax lo tengo bien al final, tipo, o sea, eso es lo Bueno, último para ver. por Lo ahí tengo ahí. neumotórax, derrame, neumonía. Denle mucha bola a radiografías. Porque es así capaz que se las pueden llegar a poner. Si quieren, atelectasia. atelectasia. Ok. Si quieren después buscamos para la próxima y les buscamos de radiografías de cada una, porque ponen el neumotórax se corre el mediastino para el lado contrario, en la telectasia no, cómo se ven las hojas. Van a ver que en el neumotórax se ve el muñón y es muy común que sea en neumotórax. Hay cosas como que te dicen que en los derrames, acuérdense del seno costofrénico, de la horizontalidad de las costillas, Costillas. cómo se ven los líquidos. Acuérdense que también la neumonía puede afectar lóbulos, no necesariamente Eso es tiene que muy ser todo el común. pulmón. Todo el Ujú. pulmón. Sí, Eh, Sí, sí. Sabiendo la anatomía también es como que pueden ir viendo sí, dónde está o qué es. Acuérdense también de que si es derrame, el líquido va siempre hacia abajo. Hacia abajo. Sí, eso lo vi hoy en un video. cómo se va a ver. En la radiografía hay diferentes tipos si es negro, si es gris, si es blanco. Bueno, eso con el mundo vimos bastante, está bueno. Es que eso para las imágenes en Respi seguramente le vayan a poner radiografías. En el final. Seguramente. En los enfisemas, acuérdense de buscar imágenes de la clasificación de enfisema, porque ese es lo más probable que algo le pongan de eso. Ujú. Es muy común ese. De asma, si le quieren poner algo de espirometría con eso de broncodilatador, también es bastante común que lo pregunten. Sí, también cuando vean espirometría van a ver que, o sea, lo que dice Emi del broncodilatador para obstructivas, para diferenciar asma de POC, y después van a ver que las curvas de obstructivas y restrictivas son completamente diferentes. Sí. Eso también, capaz que, no sé, les ponen una curva y ustedes van a ver, pero una vez que lo entiendan, van a ver que son completamente diferentes las curvas. Sí. Igual no creo que les pongan curva. O sea, tienen que ser muy guachos para ponerle curva de diferentes cosas, pero. Son capaces. Ujú. Pero a mí me da bronca porque Lucas como que explica dos cosas en la clase y después te toman 1500 cosas o cosas que no sé, no las explica como la toman. Yo, Mira, yo te hago la comparativa con el mundo que yo veo en las clases de Lucas también. Si es como que Lucas, obviamente me imagino que es mucho contenido para explicarlo en una clase de 2 horas, pero el No, vago obvio. te dice lo que de alguna manera te va a tomar.
porque te explica y te dice, mira, profundizá en esto o andá por este otro lado. Y es re paciente el vago, me encanta escuchar al vago ese. No sé cómo se irá tomando, ¿viste? Capaz que después te toma 20 millones de cosas, pero no sé No, si se saldrá del No, programa. no, es re bueno. Lucas, Lucas es re bueno. Y es verdad que Lucas, denle mucha bola a las clases, a lo que dice y eso, porque es lo que pregunta. sí. Es lo que Eh, pregunta. Por ahí el mundo te puede saltar por ahí con un martes 13 como algo más que esos temas que vos decís no te lo van a tomar y Que te contó de un paciente y justo te preguntó. sí, sí. Lucas no, Lucas es más de lo general, más de lo que da en clase, de lo común, de lo que más se ve. Neumonía, todas esas patologías que uno siempre estudia porque sabe EPOC, sí, de cardioinsuficiencia, todas las sí. cosas más generales, más comunes. El mundo por ahí puede ser que el padre que hiperventilaba, la vecina que tenía los ladrillos en la cama, el, Sí, sí, el sí. cuñado que se le Son murió a los todos. 40. Me voy a acordar. Acordátela porque para el final. pasa que las Espero clases acordarme. del mundo, si no vas leído, es lo que Ni no decía entendés él, nada. es difícil entender, es difícil seguir el hilo. Las de Lucas lo que tiene es que él va patología por patología, como Re describiendo y didáctico. explicándola. Esa es Es como muy, lo. me encantan las clases. Pero bueno, Bueno, no sé si quieren ver derrame, o algo más de algo de obstructivas, neumonía. Yo dudas. entonces, para que me quede claro, porque eso como que me quedó ahí medio hueveado, así ya me pongo y me lo dejo ya. A ver. Lo de síndrome, a ver, ya la tengo acá. Síndrome intersticial, enfermedades difusas del parénquima pulmonar. Esas cosas. ¿Qué es como qué es lo que tienen ustedes o qué es lo que saben ustedes que, o sea, que digan tipo esta, o dale más bola a esta y algo, alguna ayuda, porque se lo juro que estoy. Y encima me agarró Lucas y yo estaba re nerviosa porque me dijo, ¿qué es granulomatosa? No sé, y yo, ay, Dios mío, Te tuberculosis, me había preguntó de leído y yo todo digo, encima. me mataste, le digo, ni idea, ay, Dios mío, no, no, O no. sea, Estoy. ahí lo principal sería inflamación y fibrosis, ¿o no? Tipo de las Entonces, en intersticiales. fibrosis, la primera Inflamación con clasificación, fibrosis sería, o sea, en fibrosa, fibrosis sería, o sea, la común, fibrosis, ¿o no? Yo no lo clasificaría. Yo por síndromes intersticiales pensaría, pensá qué es un síndrome intersticial y pensá por qué. Y ahí metes neumonía, fibrosis, tuberculosis. Claro, ¿viste? Porque esas cosas yo había relacionado también con los otros temas, porque poner el cuadrito yo dije capaz que lo hice mal, porque el cuadrito no te dice, por ejemplo, todas esas patologías, tuberculosis, como que no te la menciona en granulomatosa, o Claro. en, no sé, ¿viste? Como que tenés un montón para meter, pero no te las menciona el cuadrito ese, digo, capaz que estoy metiendo cualquier cosa, digo, no. Por ahí no se Pero, metan tanto en la clasificación, sí sepan obstructivas y restrictivas. Esa diferencia sí háganlo porque tiene mucho que ver en cómo se ve el tórax y nos da mucho en la clínica. Pero en las demás, por ahí piensen eso que les dice Emi, ¿dónde está el problema? Por la neumonía siempre te lo marca como un síndrome de condensación. Pero bueno, sabemos en las de intersticial, en las de síndrome intersticial, bueno, ¿por qué es intersticial? ¿Por ¿Y qué dónde la está el problema? fibrosis? Pensar Claro. por qué la fibrosis podría ser un síndrome intersticial. Enfóquense bien en la patología y no tanto en diferenciar en dónde encajo esta, en dónde encajo la otra. Sepan bien la fisiopatología, lo que es, dónde está el problema, qué es lo que afecta. ¿Cómo se escucha? ¿Qué pasa con las radiografías? ¿Qué pasa con las capacidades que tiene el pulmón? Pero no te enrolles tanto en las clasificaciones y eso. Acordate de, no sé, pensarlo así, realmente, porque después cuando te le digan en el final, no te van a preguntar síndrome granulomatoso de intersticial, no. O decime los Nadie síntomas de condensación. Te van a No, preguntar directamente. sí. O Pensá por sea, qué la fibrosis quística es un síndrome intersticial. ¿Por qué la neumonía es un síndrome de condensación? ¿Por qué las obstructivas son obstructivas? ¿Por qué las restrictivas son restrictivas?
Porque además en cuanto vos no te salga o vos te nubles, porque es muy común quedarte en blanco, Me pasó en tomate la dos, clase que me preguntó lo más básico, que me dijo tuberculosis, que es la más clásica. Me habrá dicho esta, no, estamos tomate perdidas que. tomate 2 minutos en pensar, bueno, no sé, te piden, no sé, decime la clasificación o qué forma parte de obstructivas, y vos te quedás, bueno, pensá, obstructivas, entra el aire pero no sale, ¿qué puede pasar? ¿En dónde está el error? Porque también si ellos ven que vos estás razonando y capaz que te quedaste en blanco, pero no te acordás, pero lo estás razonando, te van a dar pie a que sigas. O sea, nos conviene saber bien qué significa el síndrome y después ver las enfermedades y en qué síndrome pertenece. Sí, ustedes entiendan, siempre les conviene entender el por qué Ok, o el cómo. Lo que estamos pensando, no sé, que recién hacíamos hace un ratito. Bueno, ¿por qué los enfisematosos son personas súper flacas o caquéxicas? ¿Por qué tenés el tórax hiperinsuflado en las patologías con EPOC? Esas son las preguntas. claro. Claro, sí, después en el parcial también son todos casos clínicos, que por ahí no tenés, como no te dicen, decime la clasificación, son más casos clínicos, es reconocer. O Eso ponerle, también. o ponerle mal, y vos que me preguntabas por el parcial de examen físico. Ponele, si Ujú, vos no te acordás, no te acordás que no sé, eh, ¿qué te puedo preguntar? Lo de POC del tórax hiperinsuflado. Te la van a ir tirando. claro. Y si está hiperinsuflado, vos, si no te acordás que va a estar, que al percutir vas a tener hipersonoridad, lo vas a poder sacar. No se lo estudien de memoria, intenten como relacionar el por qué tiene esos signos, por qué tiene esos síntomas. Y siempre estén bien ubicados en anatomía, porque quieran o no, el examen por ahí, si le pifian en algo, pero los ven bien ubicados, puede continuar. El tema es Sí, que cuando están mal ubicados en anatomía y en cómo le hablan al paciente, cómo lo ubican, ahí es como que ya entraron mal. Ok, Cuando uno está bien ubicado en anatomía, sabe dónde está tocando, dónde tiene que ir, el examen va. sí. Te doy como una... sí, Quedó. sí, la verdad que me Sí, sirvió quedó. verlo así. Yo les había, en realidad, justo hoy no pensé que iban a haber tantas preguntas y había agarrado algunos casos, pero si quieren, para la próxima, o si quieren que veamos algún otro tema hoy de restrictivas o algo, pero para la próxima, en vez de ir hablándolos así, los podemos encerrar con, ya vamos a tener el examen físico y todo, y lo podemos cerrar con casos y los van hablando, y lo van relacionando Dale, y ustedes me van explicando el porqué de cada cosa. Y Y está vamos le bueno. miramos. Eso Ah, estaría estaría bueno. bueno. Ujú. así Me cerramos gusta. temas y podemos relacionar y todo. Y Sí, de sí. paso también vamos a tener el examen físico de ahora, que ustedes me van a ir diciendo por qué se Casos. escucha o por qué se oculta o por qué lo que sea. Ok. ¿Quieren ver algo más? ¿Alguna pregunta más de algo? Yo estoy bien. Yo por mí no. Yo por mí también, era esa mi pregunta. Me sirvió repasar las primeras. ¿Cuál me faltaba? Eh, que esa todavía no la leí. Eh, claro, en sí me faltaba todo eso de bronquitis. Ay, bronquitis crónica, ahí Bronquitis. está. Bronquitis crónica, me faltaba eso, lo de la fisiopatología. Me falta por ahí meterla un poquito más. Esa parte como que medio la salté, entenderla bien. Entonces por ahí me faltaba eso hoy y ya con el repaso este voy a. Acordate de bronquitis, pensar epitelio, adaptaciones que se producen y la inflamación. ¿Y qué pasa con esa obstrucción? Si vas echando eso, tenés, y lo pensás y te lo imaginás, tenés toda la fisiopatología. Con que se lo digas así, ellos están re contentos. Buenísimo. Después, si les sirve, busquen la imagen esa que les digo yo del soplador rosado y abogotado azul, Ah, ahí se las paso, tiro. Pará. Sí, porque esa está buena la.
Hay cuadros que si vos buscas diferencia, por ahí el Robbins te da una diferencia, o sea, está bueno el cuadro, pero está bueno porque hay uno que se diferencia, que yo lo busqué por internet, que estaba bueno, que se veía bien la diferencia. Si buscas diferencia, está bueno ese cuadro. A ver, Está muy acá bueno. lo tengo. A ver, Mirá. ahí está. Miren, es todo lo que veníamos hablando. Bronquitis crónicas, vías aéreas de mediano y gran calibre, aumento de la producción de moco, que acuerden que eso es por el aumento de las células calciformes y por la hiperplasia. La expectoración, que es la que va a producir esa tos con moco, por ese moco. Disminuye la vía aérea y eso genera la obstrucción. Entra el aire, pero no sale. Eso lo que causa es la disnea, va a tener aumento del peso y el tórax hiperinsuflado. El tórax hiperinsuflado, acuérdense de lo que hablábamos de la expansión del pulmón, se va a poder expandir poquito. Eso lo que va a causar es hipoxemia, hipercapnia. Hipercapnia, respira poco, saca poco dióxido de carbono. Entonces hay un aumento del dióxido de carbono justamente porque no se pueden... Es como que el pulmón está haciendo esto. En vez de hacer esto, está haciendo esto. Está sacando poquito aire. Y ahí tenés el tinte azulado. Por eso la cianosis. Y enfisema, vías aéreas pequeñas. Acinos. Tenés una destrucción de los espacios aéreos distales. Por eso tenés una disminución del intercambio gaseoso. Si no se produce el intercambio gaseoso, baja el oxígeno. Si baja el oxígeno en sangre, se produce la hipoxemia. Y ahí está lo de la poliglobulia que les contaba Sofi. Es como que el cuerpo dice, tengo que secretar más glóbulos rojos, más hemoglobina, porque no hay tanto oxígeno y no es un problema de los glóbulos rojos. O sea, de la hemoglobina es un problema en la destrucción de los alvéolos. Tenés la disnea intensa, que la disnea intensa lo que te produce es un aumento del consumo de energía porque empezás a utilizar mucho más los músculos accesorios. Y si hay un aumento del consumo de energía, bueno, esto también es verdad que no come para poder respirar, porque él lo que le alivia es sacar el aire. Y eso disminuye el peso y eso es lo que te da la caquexia. Pero está buena la imagen porque les resume todo. Sí, está re buena la imagen. Está muy buena. No sé si querés decir algo más vos, amiga. No, si no tienen más dudas, preparamos eso para la clase que viene y ya cuando tengan Vale. visto más todos los otros síndromes de condensación, todo lo que es restrictivas, lo vemos en imágenes y van a ver que es súper fluido porque vemos la imagen tipo caso clínico y de ahí vamos sacando todo. Sí. En las restrictivas hagan lo mismo que con las obstructivas. En las restrictivas no es tanta fisiopatología, es súper cortita la creo que es muy cortita. Lo de derrame van a volver a ver todas las fuerzas que ya vimos, depresiones y eso, de Starling. Van a ver que se les va a hacer poquito. Ok. Bueno. Me escriben. Sí. Cualquier cosa. Para la clase que viene les decimos eso. Nos vemos mañana entonces. Muchas Chao. gracias. Gracias. Chao, nos vemos. ¿Saben, chicas? Yo, antes de cosas, el Sí. tema de la asistencia, usted, porque tengo una compañera